causa un actor íntimo en nosotros, un agregado psíquico, un yo. El autodescubrimiento es posible cuando nos encontramos en estado de alerta percepción, alerta novedad. El yo, descubierto en flagrante, debe ser observado cuidadosamente en nuestro cerebro, corazón y sexo. Un yo, cualquiera de lujuria, podría manifestarse en el corazón como amor, en el cerebro como un ideal, mas al poner atención al sexo, sentiríamos cierta excitación morbosa inconfundible. El enjuiciamiento de cualquier yo debe ser definitivo. Necesitamos sentarle en el banquillo de los acusados y juzgarle despiadadamente. Cualquier evasiva, justificación, consideración, debe ser eliminada, si es que en verdad queremos hacernos conscientes del yo que anhelamos extirpar de nuestra psiquis. Ejecución es diferente, no sería posible ejecutar a un yo cualquiera, sin haberle previamente observado y enjuiciado. Oración en el trabajo psicológico es fundamental para la disolución. Necesitamos de un poder superior a la mente, si es que en realidad deseamos desintegrar tal o cual yo. La mente por sí misma nunca podría desintegrar ningún yo, esto es irrebatible, irrefutable. Orar es platicar con Dios. Nosotros debemos apelar a Dios Madre en nuestra intimidad, si es que en verdad queremos desintegrar, yo es, quien no ama a su madre, el hijo ingrato, fracasará en el trabajo sobre sí mismo. Cada uno de nosotros tiene su madre divina particular, individual, ella en sí mismo es una parte de nuestro propio ser, pero derivada. Psicología revolucionaria, Samael Aun Weor. Sistema para transformar las impresiones del día. Es urgente y necesario transformar las impresiones del día, antes de acostarnos, de la siguiente manera. 1. Relajación absoluta. 2. Llegar al estado de meditación. 3. Se revive la escena, tal como sucedió. 4. Buscar dentro de sí mismo, al yo que ocasionó el problema. 5. Observando serenamente, se colocará el ego en el banquillo de los acusados y se procederá al enjuiciamiento. 6. Pedir la desintegración del yo problema a la Divina Madre Kundalini. Revolución de la dialéctica, Samael Aun Weor. Los hechos nos van demostrando que el ordenamiento psicológico en el trabajo de eliminación de defectos es establecido por nuestro propio ser interior profundo. Debemos aclarar que existe una diferencia radical entre el ego y el ser. El yo jamás podría establecer orden en cuestiones psicológicas, pues en sí mismo es el resultado del desorden. Solo el ser tiene poder para establecer el orden en nuestra psiquis. El ser es el ser. La razón de ser del ser es el mismo ser. El ordenamiento en el trabajo de autoobservación, enjuiciamiento y eliminación de nuestros agregados psíquicos va siendo evidenciado por el sentido juicioso de la autoobservación psicológica. En todos los seres humanos se halla el sentido de la autoobservación psicológica en estado latente, más se desarrolla en forma graduativa a medida que vayamos usándolo. Tal sentido nos permite percibir directamente y no mediante simples asociaciones intelectuales, los diversos yoes que viven dentro de nuestra psiquis. La mente por sí misma no puede alterar radicalmente ningún defecto psicológico. La mente puede rotular cualquier defecto, pasarlo de un nivel a otro, esconderlo de sí misma o de los demás, disculparlo, mas nunca eliminarlo absolutamente. Comprensión es una parte fundamental, pero no lo es todo, se necesita eliminar. Defecto observado, debe ser analizado y comprendido en forma íntegra, antes de proceder a su eliminación. Necesitamos de un poder superior a la mente, de un poder capaz de desintegrar atómicamente cualquier yo defecto que previamente hayamos descubierto y enjuiciado profundamente. Afortunadamente tal poder subyace profundamente más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, aunque tenga sus exponentes concretos en el hueso del centro coxígeo, como ya lo explicamos en párrafos anteriores del presente capítulo. Después de haber comprendido íntegramente cualquier yo defecto, debemos sumergirnos en meditación profunda, suplicando, orando, pidiendo a nuestra Divina Madre particular individual, desintegre el yo defecto previamente comprendido. Esta es la técnica precisa que se requiere para la eliminación de los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. La Divina Madre Kundalini tiene poder para reducir a cenizas cualquier agregado psíquico subjetivo, inhumano. Sin esta didáctica, sin este procedimiento, todo esfuerzo para la disolución del ego resulta infructuoso, inútil, absurdo. La gran rebelión, Samael Aun Weor. La oración en el trabajo.
observación, juicio y ejecución son los tres factores básicos de la disolución. Primero, se observa. Segundo, se enjuicia. Tercero, se ejecuta. Cualquier incidente de la vida, por insignificante que parezca, indubitablemente tiene por causa un actor íntimo en nosotros, un agregado psíquico, un yo. Un yo, descubierto infraganti, debe ser observado cuidadosamente en nuestro cerebro, corazón y sexo. Un yo cualquiera de lujuria podría manifestarse en el corazón como amor, en el cerebro como un ideal, mas al poner atención al sexo, sentiríamos cierta excitación morbosa inconfundible. El enjuiciamiento de cualquier yo debe ser definitivo. Necesitamos sentarle en el banquillo de los acusados y juzgarle despiadadamente. Cualquier evasiva, justificación, consideración, debe ser eliminada, si es que en verdad queremos hacernos conscientes del yo que anhelamos extirpar de nuestra psiquis. Ejecución es diferente. No sería posible ejecutar a un yo cualquiera, sin haberle previamente observado y enjuiciado. Oración en el trabajo psicológico es fundamental para la disolución. Necesitamos de un poder superior a la mente, si es que en realidad deseamos desintegrar tal o cual yo. La mente por sí misma nunca podría desintegrar ningún yo, esto es irrebatible, irrefutable. Nosotros debemos apelar a Dios Madre en nuestra intimidad, si es que en verdad queremos desintegrar yoes. Quien no ama a su madre, fracasará en el trabajo sobre sí mismo. Cada uno de nosotros tiene su madre divina particular, individual, ella en sí misma, es una parte de nuestro propio ser pero derivado. El despertar del hombre, Samael Aun Beor. En verdad, mis estimables hermanos, que las peores adversidades nos ofrecen las mejores oportunidades. Constantemente llegan hasta mí cartas de distintos hermanitos del movimiento gnóstico internacional. Unos se quejan de su familia, de su papá, de su mamá, de sus hermanitos, otros protestan contra la mujer, contra los hijos, aquellas hablan con horror de su marido, etc. Y piden naturalmente un bálsamo para consolar su adolorido corazón. Hasta ahora, entre tantas cartas, no he visto ni una siquiera de alguien que esté contento con tales situaciones tan adversas. Todos protestan, y eso es lo lamentable. No quieren el gimnasio psicológico, antes bien, quisieran huir del mismo, y a mí, como instructor, no puede darme menos que dolor. Digo, pobre gente, no saben aprovechar el gimnasio psicológico, quieren un paraíso, no quieren entender la necesidad de las adversidades, no quieren sacar partido de las peores oportunidades. En verdad que no desean el autodescubrimiento. Cuando uno quiere autoconocerse, es en esos gimnasios del dolor, donde los defectos que uno lleva escondido, afloran inevitablemente. Defecto descubierto en tales situaciones, debe ser trabajado profundamente en todos los niveles de la mente. Cuando en realidad de verdad ha comprendido tal o cual error de tipo psíquico, está listo ciertamente para la desintegración. Puede apelar a Dios Madre, a Estella Maris, la Virgen del Mar, a ese fuego viviente y filosofal que se halla latente en toda materia orgánica e inorgánica, Kundalini le llaman en el Indostán. Si uno apela a ese tipo de energía, si concentra su corazón, su mente y sentimientos más profundos en ella, será asistido. Estoy seguro que ese ígneo poder podrá reducir a cenizas, a polvareda cósmica, el agregado psíquico en cuestión. Didáctica del autoconocimiento, Samael Aun Beor. A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si dentro de cada quien no hubiera una sola voz, sino muchas? Una multitud de voces compitiendo por el control. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una metodología esotérica fascinante de Samael Aun Weor. Es un enfoque, digamos, radical para la transformación interna que se conoce como la muerte del ego. Para empezar, este trabajo interno no se plantea como algo pasivo, para nada. Se enmarca como una verdadera batalla heroica. Y la metáfora que se usa es muy potente. Es como Perseo enfrentándose a Medusa. O sea, una confrontación directa con nuestros propios monstruos internos. Todo arranca con una idea que puede sonar un poco extraña. No somos una entidad única y unificada. Según esta filosofía, lo que en realidad vive dentro de cada persona es una auténtica legión de yoes o agregados psicológicos. Y claro, cada uno tiene sus propios deseos, sus propios caprichos, y todos luchan por tomar el mando. Ok, y aquí hay que hacer una pausa. Es fundamental entender a qué se refiere la fuente con ego o yo. Olvidémonos del concepto de Freud. Esto es otra cosa.
Aquí, el ego es básicamente la suma total de nuestros defectos. Pensemos en la ira que nos ciega, el orgullo que nos aísla, la pereza que nos frena. Esa es precisamente la legión interior a la que se propone enfrentar. Y justo en el otro lado del campo de batalla, como contraparte del ego, se encuentra el ser. Podríamos pensar en el ser como nuestra esencia más pura, ¿no? Es esa conciencia auténtica, divina, que está como atrapada, oscurecida por todo el ruido y el caos que generan esos yoes. Y en esta tabla vemos el conflicto central con una claridad meridiana. Por un lado, la multiplicidad y el desorden del ego. Por el otro, la unidad y la armonía del ser. Todo este trabajo psicológico, en el fondo, se reduce a una sola cosa: resolver esta tremenda batalla interior. Muy bien. Entonces, ¿cómo se lleva todo esto a la práctica? La idea central es, cuanto menos, sorprendente. No se trata de retirarse a un monasterio ni nada por el estilo. Es justo lo contrario. Nuestra vida diaria, con todo su caos, es el gimnasio psicológico perfecto. Y esta cita de La Fuente lo deja clarísimo. En lugar de huir de los problemas, esta filosofía nos invita a darles la vuelta, a verlos como el escenario ideal para el autodescubrimiento. Las peores adversidades son, de hecho, las mejores oportunidades. Y aquí está el quiz de la cuestión. Es justo en esa discusión familiar, en esa frustración en el trabajo o en el atasco de tráfico donde nuestros yoes más ocultos salen a la superficie. Esas situaciones son como un revelador fotográfico, hacen visibles a nuestros defectos para que por fin podamos trabajar con ellos. De acuerdo, ya hemos identificado el problema y también el campo de batalla. Así que ahora vamos a sumergirnos de lleno en la metodología sistemática que se propone para literalmente eliminar estos defectos. La Fuente utiliza una analogía de guerra que es muy potente para explicar el proceso. A un defecto psicológico se le trata exactamente igual que a un espía en tiempos de guerra. Primero se le observa para entender cómo se mueve. Segundo, se le juzga. Y tercero, se le ejecuta. Así de directo. Y estos son los 3 pasos que forman el corazón de toda la práctica. Primero, la observación, pillar al yo con las manos en la masa. Segundo, el enjuiciamiento o la comprensión profunda, entender por qué y cómo opera, pero ojo, sin defenderlo. Y tercero, la ejecución, el acto final de eliminarlo. Bien, ahora vamos a ver la herramienta más práctica, la más accesible que se describe en La Fuente. Se trata de una meditación nocturna, para analizar y procesar el día que acaba de terminar. La idea es bastante sencilla pero poderosa. Antes de dormir, en lugar de dejar que las experiencias del día se hundan sin más en el subconsciente, se puede realizar un ejercicio específico para procesarlas y, de hecho, transformarlas. Y aquí está el método paso a paso. Se empieza con relajación total. Luego se revive mentalmente una escena conflictiva del día. Después se identifica qué yo estaba actuando. ¿Era el yo del orgullo, el de la ira, el de la envidia? Una vez identificado, se le sienta en el banquillo de los acusados para un juicio interno. Y finalmente se pide su eliminación. Y este punto es absolutamente clave, ¿eh? Para que la fase del juicio sea de verdad efectiva, tiene que ser despiadada. Se trata de analizar el defecto sin justificaciones, sin evasivas, sin ningún tipo de consideración. Es un acto de honestidad radical con uno mismo. Pasemos ahora al componente final, que es quizá el más místico de toda esta metodología. Me refiero a la necesidad de una fuerza que está más allá de nuestro simple intelecto, de nuestra mente. Y aquí la enseñanza da un giro bastante radical. Nuestra mente, nuestro intelecto, puede analizar un defecto. Claro, puede etiquetarlo, puede incluso reprimirlo temporalmente. Pero, según esta filosofía, la mente por sí sola es totalmente incapaz de aniquilarlo por completo. No tiene ese poder. Entonces, si la mente no puede hacerlo, ¿quién puede? Bueno, pues para el paso final, el de la ejecución, se debe apelar a un poder que es superior a la mente. La Fuente lo denomina la Divina Madre Kundalini. Es muy importante aclarar que no se habla de una figura externa, sino de un aspecto del propio ser de cada persona. Se le describe como un poder de fuego, una fuerza transformadora interior que es, de hecho, la única con la capacidad de reducir un defecto psicológico a polvo cósmico. Y finalmente, después de todo este proceso tan intenso de autoobservación, de juicio, de eliminación, uno se pregunta cuál es el propósito final, a dónde conduce todo este trabajo. Esta frase, que a primera vista parece un trabalenguas profunda y casi circular, contiene la respuesta. El objetivo no es simplemente convertirse en una buena persona en el sentido convencional, va mucho más allá, es algo más fundamental.
En resumen, el propósito de la muerte del ego no es la destrucción por la destrucción, es un acto de liberación. Se trata, por así decirlo, de limpiar la casa interior para que su verdadero habitante, el ser, esa conciencia auténtica, pueda por fin manifestarse y expresarse con total libertad. Y todo esto nos deja con una reflexión final bastante potente. Este sistema propone un cambio radical de perspectiva, ver cada dificultad no como una carga, sino como una oportunidad de oro para conocerse. Así que la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué se podría descubrir si se empezara a ver cada uno de nuestros desafíos a través de esa lente? Gracias por habernos acompañado en esta exploración. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un método de transformación personal, bastante fuera de lo común, sacado de los textos de Samael Aun Weor. Sí. La idea es desmenuzar un proceso que él llama la muerte del yo, o sea, la disolución del ego, y ver qué hay detrás, paso a paso. Claro. Es un material denso, así que nuestra misión hoy es, extraer la lógica interna de este sistema, entender sus mecanismos. Y es un sistema que llama la atención de inmediato porque es un híbrido muy particular. Por un lado, propone un autoanálisis psicológico que se presenta como riguroso, casi clínico. Sí. Y por otro, lo fusiona con un componente místico, espiritual, que es absolutamente central para que todo funcione. Claro. Esa mezcla es lo que lo hace tan interesante de examinar, la verdad, independientemente de las creencias de cada quien. Esa mezcla que mencionas es clave, porque separa esto de la psicología tradicional o de la religión pura. Es un territorio intermedio. Totalmente. Entonces, para entender ese híbrido, empecemos por su pieza central, el yo. Porque, como bien dices, no se parece en nada al ego del que habla todo el mundo. Para nada. Es la primera gran ruptura con los conceptos habituales. Según estas fuentes, el yo no es una entidad centralizada, no es el director general de nuestra psique. Ajá. Es más bien una legión, una multiplicidad. Imagínate un smartphone lleno de aplicaciones. Cada yo es una app. La app de la ira, la app de los celos, la del orgullo, la de la pereza. Qué buena analogía. Y cada una se activa con un disparador diferente y toma el control de la pantalla, o sea, de nuestra conciencia, por un momento. Me gusta. O sea que, cuando digo estoy enfadado, en realidad lo que está pasando es que la app del enfado se ha apoderado del sistema operativo. Exactamente. Y la consecuencia lógica de esto es radical. El trabajo no consiste en actualizar o mejorar esas apps, ni en gestionarlas mejor. Claro. Consiste en desinstalarlas. El objetivo es la desintegración completa de cada uno de esos agregados psíquicos, como los llaman, pieza por pieza. Y aquí es donde los textos ponen el primer jarro de agua fría. Mencionan algo que me dejó pensando. A ver. Que se necesitan al menos 5 años de trabajo intenso solo para identificar lo que llaman el rasgo principal de una persona. Pero 5 años suena a una cantidad de tiempo enorme, casi desalentadora. Sí, lo es. ¿Explican las fuentes por qué es un proceso tan increíblemente largo? Porque podría parecer una forma de mantener a la gente enganchada sin ver resultados. Es una objeción muy lógica. La justificación que dan es que ese rasgo principal, ya sea la gula, el orgullo, la lujuria, lo que sea que domine nuestra psicología, Sí. tiene raíces profundísimas. Según la cosmogonía de estas fuentes, esas raíces vienen de existencias pasadas y están ancladas en niveles muy, muy profundos de la psique. Claro. Por lo tanto, intentar arrancarlo de golpe sería como intentar derribar un rascacielos tirando de una ventana del último piso. Imposible. Entiendo. Primero hay que limpiar la maleza de la superficie, ¿no? Eso es. El método exige empezar con un trabajo ordenado y paciente sobre los defectos que afloran en el día a día, los más evidentes. Lo cotidiano. La ira con el tráfico, la envidia en el trabajo, la pereza del domingo. Solo a través de ese trabajo general y sostenido se va ganando la fuerza y la luz necesarias para poder, años después, empezar a comprender y atacar esa raíz principal. Ya veo. Se insiste mucho en que el ego es desorden y solo se le puede combatir con un orden y una precisión superiores. Vale. Aceptando que es una maratón y no un sprint, ¿cómo es la rutina de entrenamiento? ¿Cómo se lleva esto a la práctica en lo cotidiano? El texto describe un ejercicio nocturno muy concreto. Sí, es la piedra angular de la práctica diaria. El ejercicio retrospectivo. La instrucción es que, al final del día, en un estado de relajación y quietud mental, casi de meditación, Ajá. la persona reconstruya los eventos de su jornada, no como un simple recuerdo,
sino como si viera una película de su propio día. ¿Y hay alguna forma específica de hacerlo? Se recomienda hacerlo en orden cronológico, desde que te levantas hasta que te acuestas, o incluso al revés, del final hacia el principio. Ah, mira. El objetivo es convertirse en un observador imparcial de uno mismo y cazar esos momentos en los que una de las apps del ego se activó. Ya. El texto da un ejemplo muy gráfico. Identificar la manifestación de la lujuria por la mañana, un brote de orgullo herido al mediodía y un acceso de ira por la tarde. Una vez que tienes tu lista de la compra de defectos del día, ¿qué haces con ella? No basta con darse cuenta, supongo. No, ahí empieza el trabajo metódico. Se deben ordenar esos eventos egoicos, numerarlos, casi como si se estuviera preparando un informe de inteligencia. Vaya. Y luego, en meditación, se dedica un tiempo específico a analizar cada uno. Quizás 20 minutos para comprender a fondo esa gran discusión y 10 para aquel pensamiento de envidia fugaz. Se busca una disección forense, vamos. Justo. De la propia psique diaria. Espera. Entonces el método dice que no eres tú quien decide conscientemente qué defecto trabajar en abstracto, como hoy voy a ser más paciente. No. Es como si una parte más profunda de ti te entregara el expediente del día y te dijera, esto es lo urgente, empieza por aquí. Eso le quita mucho poder a la parte intelectual, ¿no? Totalmente. Se le quita el control al ego que siempre querría elegir con qué trabajar, o mejor aún, no trabajar con nada. La idea es que el ser, esa conciencia profunda, es quien guía el proceso a través de los hechos del día. El día a día es la materia prima, el libro de texto. Exacto. Y eso nos lleva al núcleo del método, que me pareció fascinante por lo estructurado que es. Se habla de 3 fases para la disolución de cada defecto: descubrimiento, enjuiciamiento y ejecución. Sí, y la analogía que usan es tremenda. A los espías en la guerra, primero se les observa, segundo se les enjuicia, tercero se les fusila. Esa analogía lo dice todo. No hay negociación, no hay pactos, no hay terapia de reinserción para el defecto. No. ¿No? El objetivo es su aniquilación. Y sí, si te parece, podemos desglosar cada una de esas fases. Vamos a ello. Empecemos por el descubrimiento. ¿Cómo se descubre al espía? El descubrimiento ocurre al pillar al yo en acción, infragante, con las manos en la masa. Esto se logra, según las fuentes, manteniendo un estado constante de autoobservación al que llaman alerta percepción. ¿Ok? Y aquí viene una de las ideas más potentes y contraintuitivas de todo el sistema. ¿Cuál? Que el mejor lugar para descubrir a nuestros espías internos no es un monasterio en una montaña, sino la vida cotidiana. Los problemas con la pareja, el jefe insoportable, la crisis económica, el vecino ruidoso, todo eso es el gimnasio psicológico. Es un giro de 180 grados. En lugar de huir de los problemas o quejarse de ellos, el método te dice que los busques. Bueno, más que buscarlos, Que son oportunidades de oro para que los defectos que normalmente están escondidos salgan a la luz y se hagan visibles. exacto. Es un concepto que de hecho resuena con ideas modernas como la antifragilidad, la noción de que necesitas el estrés, el caos y los impactos para volverte más fuerte, no para evitarlos. Claro. Se afirma que quien renuncia a la convivencia, quien se aísla para no tener problemas, en realidad está renunciando a la herramienta principal de autodescubrimiento. Ya. Los roces y las dificultades son el espejo que nos muestra, sin piedad, lo que llevamos dentro. Vale, hagámoslo práctico. Digamos que hoy en el trabajo mi jefe criticó duramente mi informe delante de todos y sentí una oleada de ira, de humillación, de orgullo herido. Un ejemplo perfecto. Ya he descubierto al espía, pero una cosa es verlo y otra entender de dónde viene y qué poder tiene. Me imagino que ahí es donde entra la segunda fase, el enjuiciamiento, ¿no? Suena bastante intenso. Lo es, y es mucho más que un simple entendimiento intelectual. El texto lo llama un análisis superlativo. Usando tu ejemplo, por la noche, en meditación, te sentarías a enjuiciar a ese yo del orgullo herido. Vale. Primero, la autoexploración. Intentarías recordar cuándo fue la primera vez en tu vida que te sentiste así, quizás en el colegio, y cuándo fue la última, quizás la semana pasada con tu pareja. Es trazar el historial clínico del defecto. ¿Como un detective investigando el modus operandi de un criminal? ¿Exacto?
Luego, el autodescubrimiento. Investigas qué alimentos nutren a ese yo. Se hace más fuerte cuando estás cansado. Se activa más con ciertas personas. Entiendo. Y también qué otros defectos se conectan a él. A raíz de ese orgullo herido, sentiste desprecio por tu jefe, ira, ganas de vengarte. Es mapear su red de influencias. Y finalmente, el autojuicio. La imagen de sentarlo en el banquillo de los acusados es muy potente. Y la instrucción es juzgarlo sin piedad. Esto es crucial. Sin justificaciones del tipo, es que mi jefe fue injusto o es que yo tenía razón. Claro, fuera excusas. El objetivo es analizar objetivamente los daños que ese yo te causa. Te roba la paz, daña tu relación profesional, te envenena por dentro. Se debe analizar cómo se disfraza en los distintos niveles. En tu cerebro aparece como una idea de justicia propia, en tu corazón como un sentimiento de dignidad herida. Pero en el fondo, Es solo un agregado psíquico buscando alimentarse de tu energía. comprenderlo a fondo, en todos sus disfraces. Pero aquí viene la gran pregunta. Digamos que he hecho todo esto. He descubierto mi orgullo, lo he juzgado y he comprendido perfectamente el daño que me hace. Pero sigue ahí. Claro. Al día siguiente, mi jefe me vuelve a criticar y la reacción es la misma. Comprenderlo no parece ser suficiente para matarlo. Y esto nos lleva a la ejecución. Has puesto el dedo en la llaga. Este es quizás el punto de quiebre más importante del método, lo que lo separa de muchas corrientes psicológicas. A ver, El texto es categórico. La mente por sí sola no puede aniquilar un defecto, ¿y por qué no? porque en última instancia el defecto es una forma de la mente, un patrón de pensamiento y emoción cristalizado. Claro. Pedirle a la mente que elimine un yo sería como pedirle a un ladrón que se meta a sí mismo en la cárcel. Ya veo. La mente puede ser muchas cosas con un defecto. Puede cambiarle el nombre, justificarlo, reprimirlo, esconderlo en un rincón más profundo del subconsciente. Pero no puede destruirlo. No tiene el poder para hacerlo. Exacto. Para la ejecución del espía se postula la necesidad de un poder superior a la mente. Un momento, porque aquí el método da un salto considerable. Veníamos de un autoanálisis casi forense, muy psicológico, y de repente introducimos un concepto que suena, pues, puramente místico. Sí. ¿Cómo justifican las fuentes este puente entre la psicología y la, digamos, divinidad? Haciendo una distinción clave. Cuando hablan de este poder superior, no se refieren a una deidad externa, a una figura religiosa de un credo particular. Ah, vale. Lo identifican como la divina madre Kundalini o Stella Maris, la Virgen del Mar, pero la describen como una parte integrante del propio ser de cada individuo. O sea, es algo interno. Es una fuerza interior, un poder ígneo y eléctrico que, según los textos, yace latente en nosotros. Es una capacidad de nuestra propia conciencia profunda, no algo ajeno. O sea, es un poder propio, pero que no es la mente intelectual. Exactamente. Y la lógica es la siguiente. Si el defecto es energía psíquica densificada, solo otro tipo de energía de una vibración superior puede desintegrarla. Entiendo. La mente analiza y comprende, prepara al reo, por así decirlo, pero solo esta fuerza, esta madre divina interior, tiene el poder de ejecutar la sentencia. Entonces, la fase de ejecución no es un acto mental, no es un esfuerzo de voluntad. Es en esencia un acto de oración dirigida hacia adentro. Esa es la palabra. Después de haber comprendido íntegramente el yo, del orgullo herido de tu ejemplo, el paso final es sumergirse en meditación profunda y con una emoción sincera, suplicar a esa fuerza interior. Y la petición es muy concreta. Desintegrar ese agregado psíquico, reducirlo a polvareda cósmica. El verbo es aniquilar, no transformar ni reprimir. La petición tiene que ser desde el corazón, supongo, no un simple repetir de palabras. La comprensión previa le da el combustible emocional. Precisamente. La comprensión del daño que te causa el defecto es lo que genera el arrepentimiento sincero y la fuerza emocional para pedir su eliminación. Los textos son muy directos en esto. Sin este paso, todo el esfuerzo previo de autoobservación y análisis es inútil. Se queda en nada. Se queda en un simple ejercicio intelectual. Hay una frase muy contundente que dice: quien no ama a su madre, el hijo ingrato, fracasará en el trabajo sobre sí mismo. Le da un peso devocional y afectivo a esta última fase que es fundamental. Bien, hagamos una recapitulación para ordenar las ideas. La metodología que hemos desglosado es un sistema a muy largo plazo, increíblemente disciplinado. Sí, desde luego. Parte de una autoobservación diaria para identificar los defectos en acción.
Luego, cada uno de esos defectos se somete a un proceso de 3 fases. Primero, descubrirlo infragranti, usando los problemas de la vida como un gimnasio. Segundo, enjuiciarlo sin piedad en meditación para comprenderlo a fondo, en todos sus niveles y ramificaciones, sin autojustificaciones. Ajá. Y tercero, una vez comprendido, proceder a la ejecución, que no es un acto mental, sino una súplica sincera a un poder interior, la llamada Madre Divina, para que lo desintegre atómicamente. Y me quedo con ese giro de perspectiva que propone. Las dificultades, los conflictos, las adversidades no son mala suerte ni obstáculos, sino la materia prima indispensable para el trabajo. Sí, sin problemas no hay espejo. Sin espejo, no hay autodescubrimiento real. Ese es, para mí, el nugget de oro más aplicable incluso fuera del sistema completo. Cambia radicalmente la forma de afrontar el día a día. Sí. Cada frustración se convierte en una pista. Cada conflicto en una oportunidad. Todo esto nos deja con una reflexión final para darle vueltas. Sí, como sugieren estas fuentes, la mente no puede eliminar al ego porque el ego son sus propios patrones cristalizados. Y el método propone un camino sistemático para desinstalar esas apps una por una. La pregunta es inevitable. ¿Cómo sería una mente que ya no está gobernada por esos patrones? Claro. ¿Qué queda cuando el ruido de esas aplicaciones se apaga? Una idea para meditar.